ya los últimos valores para este mes, esta semana, especialmente la semana 6, como son el respeto y la tolerancia. Cada vez que nosotros insistimos en estos valores, cada vez que nosotros insistimos en esas actitudes de los valores, es porque queremos que cada uno de ustedes se formen. Esta mañana queremos recordarles a ustedes estos valores como el respeto y la tolerancia. ¿Cómo te está yendo en el respeto? ¿Cómo te está siendo orientado en cuanto al respeto? ¿Estás respetando a tus padres, a tus mayores, a tus hermanos, a tus amigos? ¿Te estás respetando a ti mismo como ser humano? ¿Cómo te está yendo en ese ámbito moral del respeto? Y con la tolerancia. A veces corremos día a día con tantas cosas, ahora que estamos todos en casa. ¿Cuánta paciencia y tolerancia tenemos que tener en nuestra convivencia? Y el deseo de mi corazón es de que cada uno de ustedes puedan desarrollar estos valores para que así se puedan encaminar como personas de bien, personas íntegras también. El día de hoy, en el curso de gramática, vamos a seguir tratando los temas importantes sobre lo que tiene que ver con el texto. Nosotros ya hemos visto la semana pasada algo en relación al texto, una clasificación del texto. Ahora nosotros nos corresponde estudiar uno de los textos más prácticos que puede haber en la vida. Y me refiero básicamente al texto prescriptivo, o lo llamado los textos prescriptivos. ¿Alguna vez has escuchado este tipo de texto prescriptivo? ¿Tienes alguna idea de qué trata o por dónde se orienta, se dirige el texto prescriptivo? En la vida nosotros necesitamos ser orientados. En la vida nosotros necesitamos ser guiados por otras personas. Incluso yo como docente necesito a veces esas reglas de conducta que puedan regir mi ética profesional. Cada estudiante también se rige bajo reglas y normas. En la familia debe existir esas reglas y normas que puedan orientar la vida de una manera prescriptiva. La sociedad, para un buen orden, necesita ser guiada y orientada para lograr los propósitos de una buena convivencia. La realidad es que como maestros necesitamos presentar los recursos más indispensables que permita al lector, a ustedes, ser guiados y aconsejados en las decisiones que tomarán en sus vidas. Y para eso existen los textos prescriptivos, para esto, para cumplir ese propósito, porque nos ayudan mucho a ser guiados, regulados en nuestra conducta diaria, para así tener en cuenta ciertos pasos de obediencia que debemos tomar dentro de un grupo humano. Toda sociedad se rige bajo normas, reglas, y nosotros tenemos que ser guiados por eso. La sociedad lo requiere. Y este estudio de los textos prescriptivos nos van a ayudar un poquito a poder ser orientados, recomendados, aconsejados en situaciones comunicativas, en situaciones específicas de nuestras conversaciones o de las decisiones que podemos tomar. Así es que permíteme esta mañana que puedas acompañarme a estudiar el texto prescriptivo, ciertos principios que nos van a ayudar a nosotros el poder conocer cuáles son esos textos que cuando nosotros podamos encontrarnos con un texto prescriptivo podamos identificarlo de una mejor manera. Y como ya habíamos mencionado, ¿qué es un texto prescriptivo? ¿De dónde viene esta palabra prescripción? Tú tienes un material también en casa, permítenos también guiarte a través de ese material. Ya tienes tú un texto prescriptivo ahí en casa a través de la sesión de clase, porque a través de la sesión tú ya te vas a estar guiando en todo lo que vamos a hacer esta mañana. Entonces, ¿de dónde viene la palabra prescriptivo? Bueno, en realidad, esta palabra prescriptivo, que es un sustantivo, viene del verbo formular, ¿ok? Viene del verbo formular, viene del verbo indicar, del verbo establecer. Cuando nosotros buscamos en el diccionario esta palabra, ya por ahí podemos deducir cuál es el significado interesante de la palabra prescriptivo. Y se puede decir que este texto prescriptivo es todo contenido que busca regular o instruir, esa es la palabra, instruir al lector en un aspecto o situación particular. Es un texto de instrucción, es un texto de guía, de regulación de la vida, de las decisiones que vamos a tomar en situaciones particulares. Ahora, este texto prescriptivo por lo menos tiene tres importantes principios. En primer lugar, señalar al interlocutor una conducta determinada.
O sea, te permite este texto indicarte que hay una conducta determinada en los límites de una situación. Te presenta la conducta, que es el tema que se va a tratar. En segundo lugar, establecer un comportamiento común entre distintas personas y o grupos. Obviamente, el texto prescriptivo te va a permitir a ti comportarte, te va a guiar, porque la idea de guiarte a ti es que tú puedas tener buenas relaciones con las otras personas, dentro de un grupo diferente, dentro de un grupo variado, en que no somos iguales todos. El texto prescriptivo va a establecer un comportamiento común para las buenas relaciones. En tercer lugar, el tercer principio es que va a marcar una serie de puntos a seguir para la realización de una tarea. Creo que este es uno de los principios más fundamentales del texto prescriptivo. Marca una serie de puntos a seguir para la realización de una tarea. Las pautas a seguir. Ahora, yo soy consciente de que como hijos en casa, a veces no queremos seguir pautas, ¿no es cierto? No queremos seguir ciertas recomendaciones. No queremos ni siquiera saber de las normas o reglas. A veces entre los adolescentes pasa de que necesitan, por ejemplo, cierto conocimiento en cierta área del colegio. Y a veces el docente está ahí tratando de poder guiarte, pero a veces no nos gusta eso. Estos textos prescriptivos tienen esa marca de seguir pautas, de darte a ti la serie de puntos que tú debes realizar la tarea. Entonces, estos son principios que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos el texto prescriptivo. Ahora, ¿cuáles son las características del texto prescriptivo? Cuando vemos un texto prescriptivo, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en un texto prescriptivo? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de ese texto? Bueno, te vamos a presentar por lo menos 3 aquí esta mañana. En primer lugar, es bastante frecuente encontrar en estos textos explicaciones. ¿Ya? Este texto trata de explicarte algo. Obviamente, si te va a guiar a algo, si te va a guiar a tomar una decisión, te va a explicar. Entonces, este texto es frecuente encontrar explicaciones, pero también instrucciones. ¿Ya? Son instrucciones que tú tienes que seguir. Ahora, tanto las explicaciones como las instrucciones son cortas, muy cortas, y también son simples en la estructura de un texto instructivo, para que el receptor las asimile con facilidad. Esa debe ser una de las características fundamentales del texto prescriptivo, debe ser corta. Bueno, vamos a darnos cuenta que va a haber tal vez otros textos prescriptivos un poco largas, como los ejemplos que te voy a mencionar, pero la idea es seleccionar algo corto y simple para que el lector pueda entenderlo. En segundo lugar, una característica fundamental del texto prescriptivo es que usa un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, digamos un lenguaje estándar, ¿no? Propio de la norma estándar. Un lenguaje preciso, de modo que sean comprensibles por el receptor. Ya la idea es de que si te vamos a dar una instrucción a ti, es que puedas tú comprender lo que se te está diciendo. Entonces, el texto prescriptivo tiene ese tipo de lenguaje. Ahora, sin embargo, va a haber ocasiones en que se te va a instruir de acuerdo, por ejemplo, a un conocimiento de la ciencia. Y eso es muy común en las carreras profesionales. Obviamente, cuando uno quiere instruir a un biólogo, a un médico, a un abogado, a un técnico en informática, a un ingeniero, muchas veces esas instrucciones va a tener que ir con un lenguaje especializado para esas carreras. ¿Cómo se llama ese lenguaje especializado de las carreras profesionales? Se le llaman tecnicismos, porque son palabras técnicas, palabras especiales de acuerdo a la carrera que se está hablando. Entonces, cuando se hace un texto prescriptivo, por ejemplo, a un médico, tiene que usar términos propios de la carrera de la medicina. Entonces, pero por lo general, para el público en general, tiene que usarse un lenguaje claro y sencillo para poder ser comprensible. En tercer lugar, la tercera característica de ese texto prescriptivo es que las principales formas verbales, cuando uno redacta un texto prescriptivo, se usa ciertos verbos. Y qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque qué importante nos hace estudiar el verbo.
Porque cuando uno lee un texto prescriptivo, por lo general tiene una forma infinitiva e imperativa en sus indicaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que muchas instrucciones, especialmente las normas, tienen una forma imperativa, va a ordenar, ¿ok? Va muchas veces a pedirte hacer algo. Esa es forma imperativa. Y la forma infinitiva es que por lo general las reglas, las instrucciones va a iniciarse con un verbo terminado en ar, er, ir. Cocinar es saludable para la vida. Esa es una indicación, es una recomendación. Cocinar, ar, verbo infinitivo. ¿Ok? Manejar es importante para el transporte público. Manejar, ar. Entonces, podemos ver que las formas verbales que usa en la redacción el texto prescriptivo son los verbos en infinitivo e imperativo en sus indicaciones. ¿Te das cuenta entonces cómo es muy importante seguir las reglas de este modo prescriptivo, como su lenguaje, como la redacción y como la estructura de un texto prescriptivo? Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos prescriptivos que conocemos o que se estudia por lo general? ¿Cuáles son la tipología de textos prescriptivos que comúnmente nosotros usamos para poder llevar a cabo este tema importante dentro de la guía o de la orientación que tanto tú y yo necesitamos seguir? Por lo menos vamos a aprender dos textos prescriptivos. En primer lugar, los llamados textos normativos. ¿Ok? Tú tienes un material ahí donde te puedas guiar también. Textos normativos. Ahora, su mismo nombre dice, es un texto de norma. Es un texto que va a, por lo general, guiarte a través de reglas y normas. Y una vez más aquí, no nos gusta que nos dirijan con reglas y normas, ¿verdad? Pero estos textos normativos tienen su uso definido, ¿ok? Se define como el contenido dirigido a regular una acción o conducta determinada del lector, para que tenga límites. El texto normativo nos establece los límites de conducta, hasta dónde es permitido. Como su nombre sugiere, este escrito propone normas prescritas para distintas situaciones con la idea de que el lector las aplique. Este es el propósito del texto normativo. Estos textos tienen la intención de que tú puedas aplicar lo que se te está diciendo. Esto va a influenciar en tu modo de actuar. Entonces, quiero que notes esta característica de la norma del texto normativo. Es que estos textos te van a permitir actuar. Tú tienes que aplicar estos textos a tu vida. Vamos con unos ejemplos. ¿Qué te parece? Por ejemplo, la Constitución Política del Perú, del año 93. Es un texto prescriptivo normativo, porque vamos a ver aquí que hay ciertos incisos, capítulos, reglas que la ciudadanía peruana tiene que regirse. O sea, aquí no hay opciones si cumplimos o no. Esto necesariamente tiene que cumplirse. La Constitución Política es un claro ejemplo de un texto prescriptivo normativo. Por ejemplo, una norma constitucional es el derecho a la vida, por ejemplo. Todo ser humano, todo peruano sobre todo, tiene que respetar la vida de otro peruano. Es una norma. Si tú rompes la norma, si tú no haces caso a la norma, vas a sufrir consecuencias drásticas para tu vida. Entonces, el texto normativo, un claro ejemplo lo tenemos en la Constitución Política del Perú. En el colegio, sin ir tan lejos, en el colegio, a inicio de marzo, seguramente tu tutor, tu tutora, estableció ciertas reglas de convivencia, ¿verdad? Ciertas reglas, ¿para qué? Para que el aula pueda vivir armoniosamente. Por ejemplo, una regla de convivencia, ser puntual antes de entrar a clase y después del recreo. Ser puntual es una norma. Entrar a clase con normalidad sin correr para no golpearte. Es una norma que tienes que cumplir. Preguntar tus dudas cuando lo tengas y con respeto. Es una regla de convivencia. Si tú no respetas a la otra persona, se rompe la convivencia. No reírte por las fallas de otros o los errores de otros. Es una norma de convivencia. Escuchar a los compañeros o a mis compañeras cuando ellos intervienen en su participación oral. Es un texto prescriptivo, la regla de convivencia. Mantener el material educativo en la clase con orden, tus cuadernos, la cartuchera, la carpeta o todo lo que el docente te pida.
Entonces, son reglas de convivencia. Es un texto prescriptivo que te permite a ti poder entender qué son reglas que tú tienes que sencillamente acatar y obedecer. ¿Qué son las de las señales de tráfico? ¿Qué son esas reglas importantes dentro de las líneas peatonales y dentro de las normas de tránsito que todo ciudadano peruano necesita entender? Por ejemplo, hay varias señales como ves ahí en la pantalla. Por ejemplo, las redondas, que son las prohibidas, ¿ok? Son redondas que implica una cierta norma para los conductores. Los triangulares, que indican peligro o precaución, ¿no? Cuando pasa un animalito, que tenga cuidado, hay un peligro. O las cuadradas azules, que indican una información, la línea peatonal. O las redondas azules con flechas de obligación, voltear a la izquierda, voltear a la derecha, voltear en uno, voltear en U. Entonces, las señales de tráfico también son normas prescriptivas, textos prescriptivos visuales que nos permiten a nosotros conducirnos bien en las calles, especialmente. Entonces, podemos notar aquí, chicos, una serie de normas prescriptivas en los textos normativos prescriptivos para una buena convivencia. Obligatoriamente tenemos que aplicarlas. Ahora, otros ejemplos más de estos textos normativos tenemos la norma de tráfico, la norma de convivencia, las normas de uso de espacios, las leyes, reglamentos institucionales, los blogs con instrucciones de todo tipo. Entonces, una serie, una gama de textos normativos que tú puedes conocer. ¿Qué te parece si vamos con el segundo tipo de texto prescriptivo, que son los textos instructivos? Ya vimos los normativos, ahora nos toca ver los instructivos. Recuerda, tienes que establecer diferencias. ¿Cuáles son las diferencias del uno del otro? Los textos instructivos tienen por objetivo guiar al lector en el cumplimiento de una tarea. A diferencia de los textos normativos, los instructivos no intentan regular ni estandarizar tus acciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no te están obligando a que tú hagas algo. Más que nada, estos textos instructivos son consejos prácticos. Tú puedes traducirlo así. Son consejos prácticos para que tú te puedas guiar ante ciertas decisiones. Facilitan el proceso de aprendizaje del lector durante la realización de una cierta actividad. Son textos instructivos no obligados, se podría decir, pero sí son consejos prácticos para que tú puedas guiarte en tus decisiones. Los normativos sí son obligados, los instructivos no son obligados. Por lo menos tú puedes ver ahí una diferencia importante en lo que estamos hablando. Vamos con algunos ejemplos. Si tu mamá o tu papá o algún familiar, tu abuelito, un tío, quiere preparar una sopa de calabaza y zanahoria, bueno, tienes que ir a una receta de cocina, ¿no es cierto? Ahí en la receta de cocina hay ingredientes que se necesita para la calabaza, la zanahoria, para esta sopa. Hay los pasos para una preparación de la sopa. Entonces son instrucciones que si tú quieres seguirlas, puedes seguirlas, y si no, no. Sencillamente el recetario está ahí. Tu abuelita puede seguir el recetario o no seguir, pero aquí ya se encuentra con un texto instructivo para que pueda ayudar a tu abuelita o a algún familiar a cocinar una rica sopa de calabaza y zanahoria que más nos hace falta durante este tiempo de frío. Miren esta imagen interesante, ¿verdad? Quizás esta imagen le interese un poco más a las señoritas. El conjunto de accesorios de maquillaje. Obviamente, cuando alguien vende a una señorita accesorio de maquillaje, siempre le indica qué es lo que tiene que usar de uno u otro, ¿no es cierto? Para el rubor, para los ojos, las pestañas, etcétera. Pero, aunque tenga estos accesorios una señorita, ella se va a maquillar como a ella bien le parezca bella, en cierta manera. Entonces, pero siempre hay guías instructivas para saber usar este tipo de maquillaje, pero la señorita, la mujer, está en su libertad de cómo aplicárselo en su rostro, ese tipo de maquillaje. Es un texto instructivo, sin lugar a dudas. Los tutoriales de maquillaje que muchas veces hay en el YouTube, en el Internet, cómo se debe maquillar las pestañas, cómo se tiene que maquillar con el lápiz labial, etcétera. Hay tutoriales inmensos sobre instrucciones para un buen maquillaje, un consejo para las señoritas.
Los 5 mejores canales de YouTube para aprender inglés. Si tú quieres aprender inglés, hay muchos canales en YouTube, varios cursos de cómo aprender inglés, ¿no es cierto? Son recomendaciones que te da el canal de YouTube para que tú sigas a aprender inglés a un canal específico del idioma extranjero. Entonces, nos damos cuenta que estos textos prescriptivos instructivos sencillamente te dan la oportunidad de que tú sigas ciertos consejos para que tú puedas tomar ciertas decisiones. ¿Ok? Hemos visto entonces un panorama general de estos textos prescriptivos. ¿Qué te parece si vamos a algunas actividades? ¿Ok? Vamos a algunas actividades en la cual vamos a resolver juntos esta mañana. Tú tienes ahí tu material, ¿no es cierto? Tu sesión, vamos a corroborar con lo que tú tienes ahí. Dice, marca la respuesta correcta acerca de los textos prescriptivos. La primera pregunta es, ¿qué finalidad tiene el texto prescriptivo? ¿Qué finalidad tiene? La A, establecer información objetiva. B, orientarnos a meditar sobre la vida y las costumbres. A regular o instruir al lector sobre ciertas acciones. Narrar hechos históricos importantes. Si tu respuesta es la C, claro que sí, es regular o instruir al lector. Es un ejemplo de textos prescriptivos instructivos. La anterior que habíamos analizado, obviamente la anterior que habíamos dicho, es la finalidad que tiene el texto prescriptivo. Ahora vamos con los ejemplos. ¿Qué ejemplos instructivos prescriptivos tú puedes ver? Un ensayo realizado por la profesora de geografía, la constitución política, asistente a la instalación de un software, normas para caminar en espacio instructivo. ¿Cuál es el ejemplo entonces claro de un texto prescriptivo instructivo? Bueno, asistente para la instalación de un software, ¿verdad? Como tú puedes instalar un software dentro de tu computadora, por ejemplo. Es un texto prescriptivo instructivo. ¿Qué son los textos instructivos? Vamos recordando un poquito la teoría. ¿Qué son los textos instructivos? A, buscan orientar sobre la forma de leer y escribir. B, son textos que nos llevan a reflexionar sobre problemas de la realidad. C, tienen por objetivo guiar al lector en el cumplimiento de una tarea. D, son textos en el cual el lector está obligado a realizarlas. La C, ¿no es cierto? Tiene por objetivo guiar al lector en el cumplimiento de una tarea. ¿Qué característica presenta este texto prescriptivo? ¿Cuál es el rasgo característico de este texto prescriptivo? Mira, hay una serie de 4 alternativas. Si la respuesta de la C es correcto, son explicaciones e instrucciones cortas y básicas. ¿Ok? Esa es la característica fundamental del texto prescriptivo. Vamos con un último ejercicio. En el margen derecho vas a colocar la I de instructivo y la N de normativo según corresponda. Un guía escolar que ayuda al alumno a realizar el laboratorio de matemáticas. A ver, un guía escolar como tarea. El profesor te deja una tarea de laboratorio de matemáticas y te da un guía escolar. Es un texto normativo porque tú necesariamente tienes que hacer caso para resolver el laboratorio de matemáticas. Normas para el manejo de autos en la carretera. Obviamente es un texto normativo porque el conductor debe que tener un guía normativa para saber cómo conducirse en una carretera y no morir incluso. La tabla de contenidos de un bimestre para los alumnos de secundaria. Tabla de contenidos, un sílabus. Tú tienes que seguir el sílabus para poder ver qué temas te va a tocar. Es una norma, es un texto normativo. Reglas para la evacuación contra incendios. Definitivamente, aquí es un texto normativo. Tutoriales de música y arte. Si tú quieres aprender a tocar batería, a pintar, a hacer escultura, entonces busca tutoriales de recomendaciones para música y arte. Es un texto instructivo. Entonces, como podrás ver, qué práctico se hacen los textos prescriptivos, ¿no es cierto? Qué práctico se hace este curso, qué práctico se hace este tema. Yo te invito a resolver algunas tareas que tú tienes que hacer en casa sobre el texto